tiene que pasar para que empiece a funcionar algo que es básico, digamos, ¿no? A ver, vos prendés tu cocina y está ligada al gas de garrafa, ¿no? No tenemos gas natural porque no llega gasoducto, nunca se construyó un gasoducto y es una deuda pendiente que tiene el Estado Nacional para con los misioneros y otras regiones también del país, ¿no? ¿Será algo imposible? Y no sabemos, hubo muchas promesas, de hecho ahora se habla del gasoducto Néstor Kirchner, donde tampoco hay, o no está estipulado por lo menos en este primer tramo de que llegan aquí a nuestra tierra colorada, pero la dificultad que genera la escasez de combustible se empieza a impactar en todas las provincias. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, el gasoil está caro, porque a veces la logística no permite que los determinados productos que tendrían que llegar a la góndola y así también a tu mesa puedan llegar a destino. ¿Y por qué? Y básicamente porque se están cuidando. ¿Quiénes se cuidan? Las empresas. ¿Se cuidan de quién? De los trabajadores, en principio, porque dicen, che, pará, tengo a camioneros o al sector de camioneros haciendo un reclamo porque tardan mucho para realizar su trabajo, que antes no tardaban de esa manera. Y por otro lado, también dice, tenemos compromisos con la empresa. Si nosotros no cumplimos con la empresa, podemos ser sancionados. Es decir, si se me vence mi mercadería, ¿quién pueda llegar a salvar esa deuda? Las empresas a la vez también presionan a sus trabajadores. Y esto empieza a enmarcarse dentro de un culebrón que, insisto, lo habíamos dicho ya hace un tiempo, lo veíamos venir, porque Misiones no es solamente una provincia que está allí enmarcada entre dos países como Paraguay y Brasil. Somos parte de la Argentina y también sabíamos que esto podía llegar a ocurrir, que no era solamente por el exceso de demanda que hay de combustible la provincia que se veía afectada, sino que también por la escasez que había en general. Y esto se debe a distintos factores que van más allá de lo que es la guerra, sino también de una economía, ¿no? Que también empieza a tener algún tipo de efecto. Y en esa línea también hay que decir que, por lo menos por lo que pude consultar con fuentes ligadas o profesionales vinculados a la economía, me decían, Guido, los efectos de la guerra van a continuar, la escasez va a continuar, los precios van a continuar en aumento o pueden quedar quietos pero con una caída en la demanda. Es decir, es difícil que se pueda llegar a mejorar esta situación, aunque por ahí abajo en algunos de los títulos del scroll hay buenas noticias, porque Argentina es un país que pueda llegar a ser uno de los que más haya crecido en este año. Pero ¿con qué se mide? Se mide con que fue uno de los países donde más afectó la pandemia en términos económicos por las decisiones que tuvo el Ejecutivo, que dicho sea de paso, muchos lo critican por las medidas sanitarias y las medidas económicas que, bueno, no fueron lo suficientemente efectivas como para poder paliar esta circunstancia. En esa línea, creo que habrá que estar muy atentos sobre todo a los números que se vayan a volcar. Creo que mañana se volcan los números en el INDEC u hoy, porque también, como siempre decimos, los números que damos a conocer de la inflación no afectan de manera inmediata en nosotros. No sos más pobre porque el INDEC te dice que aumentó el 5% los productos alimenticios. Digamos, sos más pobre cuando vas al supermercado, no porque te lo diga el INDEC. Y ahí está la clave, me parece, para entender un poco de que todos los temas que se hablan en términos políticos, económicos, están ligados a la cotidianidad, a la rutina o a la economía doméstica, básicamente. Y eso es lo que creo que todos los argentinos y también desde nuestra provincia hay que trabajar de manera mancomunada para que esto pueda ir mejorando de a poco. ¿Y quiénes lo tienen que hacer? Por supuesto, los que están encargados de esto, que son los sectores vinculados al Estado, pero también el kiosquero, el almacenero, el que no tiene, o el empresario grande que no tiene que sacar tanta ventaja en una situación de estas características, ¿no? Esa es un poco la línea. Hay una crisis
que afecta a todo nuestro país. Las crisis, por lo general, cuando impactan en un determinado sector, también se hace un efecto escalonado y llega a otros, ¿sí? Y ahí está el claro ejemplo, ¿no? La falta de gasoil, cómo hace que no llegue el gas, y el gas que no se consigue, ahora se cuida un poquito más la garrafa, entonces te aumento lo que yo cocino con la garrafa. Bueno, todo esto se da de manera escalonada, y por eso es importante saber que a la economía doméstica tenemos que cuidarlo, y para eso tenemos que ser solidarios, más que nada.